tardes nuevamente y qué gran bendición el poder estar aquí con ustedes con un pueblo apasionado que ama al Señor. What a privilege to be here with you for people that are passionately loving our Lord. Pero no sé si sabes tú, pero hay videos que son videos instructivos de cómo adorar al Señor. I don't know about you, but there are some instructive videos that show us how to worship the Lord. Ahora yo creo que hay estos videos porque hay diferentes formas de expresión en la alabanza y la adoración. Some of these videos show us different methods of expressing our worship and our praise. Es más, como un ejemplo para demostrar estas diferentes expresiones de adoración, conseguí algunas fotografías de ustedes cuando eran niños para ver estas diferentes And expresiones. to show you some of these expressions of worship, I'd like to show some of your childhood pictures. Algunos adoran con mucho sentimiento, Some put a lot of feeling into their worship. otros son muy serios en su adoración Others are rather serious in their worship. y otros parecen estar enojados cuando están adorando al Señor. Some seem to be a little worked up, a little upset. Y hay otros que parecen estar aburridos durante la alabanza y Others la are a little adoración. boring during the worship time. Otros tienen expresión de espanto cuando están alabando. Some feel a little bit spooked. Otros con mucha pasión y hasta dan un grito de júbilo. Others are passionately giving a shout of praise. Creo que ese era el pastor Mike cuando estaba chico. That must have been Pastor Mike when he was little. There he is. Y otros solo repiten lo que se les enseña. And some others just simply repeat what is taught to them. Por último, algunos tienen diferentes expresiones causadas por fuerzas mayores. Some are, some are reacting to higher powers. Pero con tanta expresión, ¿cómo saber cuál es la forma correcta de adorar? Now, with so many expressions, what is the correct way of worship? Ahora, primeramente, quiero que sepan que la adoración no es algo que hacemos, pero es lo que somos. You know, I want to tell you that worship is not something that we do, but it is what we are. Y somos adoradores. We are to be worshipers. Y así que hoy, en vez de ver la forma de adorar, vamos a ver las características de un verdadero adorador. So rather than looking at ways of worshiping, we're going to look at the characteristics of a worshiper. Y así que si me acompañas en tu Biblia, estaremos en Malaquías capítulo 2. If you'd like to join us in our Bible study, please open the word in the book of Malachi. Les recuerdo que este libro fue escrito por el profeta Malaquías alrededor del año 400 antes de Cristo. I want to remind you that this book was written by the prophet Malachi about 400 years before Christ. Fue un poco después de la reconstrucción del templo. It was a little bit after the reconstruction of the temple. Este libro es contemporáneo con los últimos capítulos de Nehemías. This book is contemporary with the last few chapters of which one? Of what? Nehemiah. Of Nehemiah. Y el propósito del libro es para reprender al pueblo por su tibia adoración. And the purpose of this book is to approach the people and to rebuke the people for their coldness, or you could say their lukewarmth in worship of God. Y señala algunos pecados específicos. Así que vamos a comenzar con el versículo 1. And this points out some specific sins, and we're going to begin with chapter 2, verse 1. Malaquías capítulo 2, versículo 1. Malachi chapter 2, verse 1. Ahora pues, este mandato es para ustedes los sacerdotes. And now this admonition is for you, O priests. Ahora, comenzando aquí, miramos para quién es específicamente este mandato. We look at this mandate and this admonition, it's and who it's for. Y no podemos olvidar que los sacerdotes en aquellos tiempos eran los únicos que podían ofrecer sacrificio al Señor. We cannot forget that the priests were the only ones in those days who could offer sacrifice to the Lord. El pueblo traía un animal, se lo daba al sacerdote para que el sacerdote lo ofreciera como sacrificio, ofrenda al Señor. The people would bring forth an animal to be sacrificed, and they would bring him to the priest to be given to the Lord. Entonces era muy fácil para el sacerdote tratar de desligarse de su responsabilidad cuando le traían un animal malo y decir, pues es que así me lo trajeron. Well, it was easy for the priest to, in a way, detach himself when an animal that was blemished was brought up, and he said, well, you know, this is how it's been brought to me. Y por eso el Señor es muy claro aquí en dirigirse específicamente a ellos
porque ellos eran responsables. And so the Lord is speaking directly to these priests because they were responsible for such worship. Ellos son culpables ya que ellos tenían la responsabilidad de rechazar ese animal que le atraían, que no era digno para ofrecer al Señor. They were guilty of this because they had the responsibility to reject animals that were unblemished or not worthy to be sacrificed. Y también ellos tenían la responsabilidad de enseñarle al pueblo lo que Dios pide de ellos. And also it was their responsibility, their obligation to show the people what it is that God expected of them. Ahora, no sé cuántos de ustedes están conscientes de esta verdad, pero nosotros al igual tenemos o compartimos esta responsabilidad. I don't know if you're aware, but we also share in this responsibility. Nosotros como hijos de Dios ahora somos parte del sacerdocio As children of God, we are also part of the priesthood, y tenemos las mismas responsabilidades. and we have the same responsibilities. Miren cómo es que Pedro identifica al Hijo de Dios en 1 de Pedro 2:9. Take a look at how Peter identifies the Son of God in 1 Peter chapter 2. Dice, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Peter says, but you are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, God's special possession, that you may declare the praises of him who called you out of darkness and into his wonderful light. Eso somos nosotros, un real sacerdocio. That is who we are, a royal priesthood. Y luego mira lo que dice Pablo allá en Romanos 12:1. Look what Paul says in Romans 12:1. Dice, por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. ¿Se dieron cuenta de cómo vamos a ofrecer nuestro cuerpo como sacrificio vivo? Did you notice how it is that we are to offer our bodies as a living sacrifice En adoración espiritual. in a spiritual worship? Y así que de cierta manera nosotros compartimos esas mismas responsabilidades que tenían los sacerdotes en aquel entonces. And in that way, we share the responsibility just like those priests in those days. De alguna manera u otra nosotros también tenemos influencia sobre personas, somos de alguna manera líderes sobre algunas personas, ya sea en nuestro hogar, lugar de empleo o simplemente con nuestros hijos. Many of us are leaders either in our workplaces or here at church or in our home with our children. Y de la manera que les vamos a guiar y dirigir es por medio de un ejemplo y un buen ejemplo, el ejemplo de un verdadero adorador. And the way we will lead them is to be a true example, an example of a true worshiper. Y como con todo gran privilegio, también hay una gran responsabilidad. And with such a great privilege, there's also a great responsibility. Y para el Señor esto es algo muy serio. Y los sacerdotes en los tiempos de Malaquías estaban fallando gravemente. Now, this is a serious thing for God, and in those days, these priests were failing God miserably. Y aquí está una advertencia que igual nosotros podemos tomarla para nosotros y evitar las consecuencias. Here's a warning for us that we can also avoid the consequences. Leemos acerca de estas consecuencias en el próximo versículo 2, si me acompañas. We read about these consequences following verse 2, if you check it with me. Vamos a leer el versículo 2 y 3. Let's read verses 2 and 3. Si no me hacen caso ni se deciden, a honrar mi nombre, dice el Señor Todopoderoso, les enviaré una maldición y maldeciré sus bendiciones. Ya las he maldecido porque ustedes no se han decidido a honrarme. Por esto voy a reprender a sus descendientes, les arrojaré a la cara los desperdicios de los sacrificios de sus fiestas y los barreré junto con ellos. If you do not listen and if you do not set your heart to honor my name, says the Lord Almighty, I will send a curse upon you and I will curse your blessings. Yes, I have already cursed them because you have not set your heart to honor me. Because of you, I will rebuke your descendants. I will spread on your faces the offal from your festival sacrifices, and you will be carried off with it. Ahora, las consecuencias no son nada ligeras. These consequences are not light. Al contrario, vemos que son consecuencias muy graves o muy grandes, son palabras fuertes. On the contrary, these are strong and words and heavy consequences. Y la comparación e ilustración que vemos es muy gráfica. The comparison and the illustration is very graphic.
Pero antes de las consecuencias, necesitamos hablar de la misericordia de Dios y su gracia. Before we talk about the consequences, we also need to talk about God's mercy and His grace. Y esto lo leemos en las primeras dos palabras del versículo 3. We see this in the first couple of words in verse 3. Dice, si no. He says, because or if not. Versículo 2, perdón. Verse 2, sorry. Si no. If you do not listen. En otras palabras, le está dando todavía una salida más. He is giving him another way of escape. Otra Again. oportunidad más. Another chance. Si no hacen esto, entonces van a venir sobre ustedes estas consecuencias. If you do not do this, there will be other consequences. Y al contrario, si sí lo haces, no vas a tener estas consecuencias. And on the contrary, if you do these things, you will not have these consequences. ¿No es maravilloso saber que tenemos un Dios de segunda oportunidad? Isn't it great to know we have a God of second chances? Saber que tenemos un Dios que nos habla y nos vuelve a hablar. Knowing that we have a God who speaks to us and again addresses us. Un Dios que prefiere bendecirnos antes de disciplinarnos. A God who prefers to bless us before disciplining us. Pero mira, si no escuchamos, si no ponemos atención a la advertencia que nos da, va a venir la disciplina. But wait, if we do not listen, if we don't heed to his warnings, there will be consequences. Tristemente, Israel ya estaba sufriendo algunas de esas consecuencias. And sadly, Israel was already suffering some of these consequences. Por eso es que el Señor les dice, ya he maldecido las bendiciones o sus bendiciones. And that's why God says, yes, I have already cursed them. Ha bendecido sus bendiciones porque no se habían arrepentido. He has already cursed his blessings because they had not repented. Y se me hizo interesante cómo es que las consecuencias comienzan con el maldecir la bendición. It's interesting how the consequences begin with the cursing of his blessings. Porque la mayoría de las veces asociamos nosotros las bendiciones con un regalo de Dios. Because most of the time we associate God's blessings with a gift from God, ¿Sí o no? right? Entonces dice el Señor, primeramente, aquello que te he dado va a ser una maldición. So first of all, God says that these things that I've given you are going to become a curse. Y eso me recuerda de las palabras de Job cuando dijo, el Señor da, el Señor quita. Reminds me of Job's words, the Lord gives and the Lord takes away. El Señor nos da bendiciones, God gives us blessings. pero si no tenemos cuidado, Él las puede convertir en una maldición. But if we don't follow, if we're not careful, he can turn them into curses. ¿Nunca te ha sucedido a ti esto? This ever happened to you? Que recibes una bendición y cuando menos te das cuenta ya se convirtió en una carga. You receive a blessing and when you least expect it, it becomes a burden. Cuando menos te das cuenta ya es trabajo. Or it becomes another job, another Cuando work. menos te das cuenta ya quieres deshacerte de esa bendición. And then soon enough, you want to get rid of that blessing. Pues tal vez sea porque nos hemos alejado de ser verdaderos adoradores. Perhaps it is because we have gotten away from being true worshipers. No dejemos de ser esos verdaderos adoradores. Let's not stop being those true worshipers. Ahora es un buen tiempo para preguntarnos si nosotros hemos experimentado esto. Now is a good time to ask ourselves if we have experienced this. Y si es ahí donde nosotros nos encontramos, necesitamos actuar hoy. And if this is where we find ourselves, we need to act now. Por eso el Señor nos tiene en este lugar hoy, This is why God has us here now, aquí en Malaquías. right here in Malachi. El Señor está buscando un pueblo que le adore con todo corazón, en espíritu y en verdad. The Lord is looking for a people who will worship him in spirit and in truth. No olvidemos que aparentemente Israel estaba adorando al Señor. Let's not forget that apparently in the outside, it seemed like Israel was worshiping God. No olvidemos que Israel iba al templo. Let's not forget that they were attending services at the temple. Recuerda que Israel estaba ofreciendo sacrificios, And Israel was offering sacrifices, pero su corazón no estaba bien. but their heart wasn't right. Su adoración era una adoración tibia. Their worship was lukewarm. Ahora vamos a leer de nuevo el versículo 3. Let's take a look at verse 3 again. Por esto voy a reprender a sus descendientes, les arrojaré a la cara los desperdicios de los sacrificios de sus fiestas y los barreré junto con ellos. Because of you, I'll rebuke your descendants. I will spread on your faces the offal from your festival sacrifices, and you will be carried off with it. Es claro que si nosotros no estamos dando el ejemplo de un verdadero adorador y solo hacemos cosas religiosas, nuestros hijos van a seguir nuestro ejemplo. And it's obvious here that if we simply show the appearance of worship, our children will follow the same bad example.
Ellos van a aprender de que lo que nosotros estamos haciendo es lo normal. They're going to learn that what we do is the normal, right thing to do. ¿De qué estoy hablando? What am I talking about? De que cuando entramos a la iglesia nos ponemos la máscara de santo, salimos nos ponemos la de Blue Demon. Talking about us when we get in the church, we put on our nice saintly mask, and when we step out, we put our mask of who? Blue Demon. Who's Blue Demon? Oh yeah, Blue Demon. Whoever that is, but it's Those are bad two guy. Mexican wrestlers. Oh, got it. It's well, the bad guy. Yes, sorry. En otras palabras es el tratar de actuar como el cielo aquí y actuar como el infierno allá afuera. In other words, acting like heaven here, but like hell outside. Nuestros hijos van a ver eso y dicen, pues eso es lo normal. Our children observe this and they say, well, this must be how we act. Esto es el cristianismo. This is Christianity. Esto es adorar a Dios. This is what it means to worship God. Y para ellos se les convierte normal. And for them, this becomes the norm. Y después ellos van a sufrir las consecuencias que acabamos de leer. And then they will suffer these consequences that we just read about. Esta palabra que lees ahí, que dice desperdicios, se traduce de una manera diferente en la Reina Valera. This word, offal, is translated differently in the Old King James. Y se traduce como estiércol. It is translated as dung. Estas son palabras fuertes. These are strong words. El Señor les dice, echaré en cara a sus hijos el estiércol que ustedes están trayendo a mí. He says, I will spread on your children's faces the offal, the dung that you've brought to me. Y después los voy a barrer de la misma manera que se barre el estiércol y se saca fuera de la ciudad. And then I'll sweep you out in the same way that this stuff is carried out, you will be swept out with it. Sé que todos aquí como padres y madres quieren lo mejor para sus hijos. I know that we as moms and dads, we want the very best for our kids. Les queremos dar a nuestros hijos las cosas que nosotros no tuvimos. We want to give them those things that we never had. Queremos darles una casa, una buena educación. We want to give them a home, a good education, Queremos darles buena ropa, un par de zapatos nuevos nice clothes, brand new shoes. y que siempre tengan algo que comer. We always want them to have something good to eat. Y no hay nada de malo con esto. Nothing wrong with this. Pero hermanos, si esta es nuestra prioridad, nuestros hijos no van a ser verdaderos adoradores. However, if these things are our priority, our children will never be true worshipers. Necesitamos hacer un esfuerzo consciente e invertir en nuestros hijos, We've got to make a conscious effort to invest in our kids, enseñándoles por medio de la instrucción, teaching them through instruction, por medio del ejemplo, by our example, lo que es un verdadero adorador. what it means to be a true worshiper. Esto sin duda es lo mejor que puedes hacer por tu hijo. This is without a doubt the best thing you can do for your children. Y en vez de darles una casa, les vas a dar un hogar. Instead of giving them a house, you're giving them a home. En vez de darles una buena educación, les darás la mejor educación. Instead of giving them a good education, you're giving them the best education. En vez de darles ropa y calzado, les darás la armadura de Dios. Instead of giving them clothes and shoes, you're giving them the armor of God. Y para comer nunca les faltará el pan de vida y su agua viva. And they will never lack the bread of life and the water of life. Porque esto, hermanos, es de lo que disfruta un verdadero adorador. Because this is what a true worshiper is able to enjoy. Y si nosotros tomamos el tiempo para invertir y hacer esto, ese esfuerzo consciente, hay una gran bendición como padres. If we take the time to make this conscious effort, there's a real blessing to us as parents. Dice Proverbios 29:17. Proverbs 29:17. Disciplina a tu hijo, que también quiere decir, instruye a tu hijo, y traerá tranquilidad, te dará muchas satisfacciones. It says discipline. It also means instruct your children, and they will give you peace. They will bring you the delights you desire. Ese es el fin de lo que estamos leyendo, el que podamos ser verdaderos adoradores. That is the very end that we're trying to reach in making true worshipers. El Señor quiere seguir su pacto y bendecirnos. The Lord wants to keep His pact, His contract with us, and for us to worship Him. Y esto es lo que nos dice en el siguiente versículo. Si me acompañas, leemos el versículo 4. That is what it says in the following verse, which is verse 4. Entonces sabrán que les he dado este mandato a fin de que continúe mi pacto con Leví, dice el Señor Todopoderoso. And you will know that I have sent you this admonition so that my covenant with Levi may continue, says the Lord Almighty. Por aquí miramos un nombre muy interesante, We see a very interesting name here. y es el nombre de Leví. It's the name of Levi. Leví es una de las tribus de Israel. This is one of the tribes of Israel. Esta tribu en especial
es la tribu que se le fue asignada el ministrar o el de servirle al Señor. This tribe had the responsibility to serve the Lord. Fue la tribu asignada de donde iban a provenir los sacerdotes. They had the assignment of training or bringing up priests. Y a ellos se les dio la responsabilidad de servir como sacerdotes y solo ellos. And they were given the responsibility to serve as priests and only them. Leemos acerca de esto en Números 1, 49 y 50. We read this in Numbers chapter 1, verses 49 and 50. A la tribu de Leví no la incluirás en el censo de los hijos de Israel. Más bien tú mismo los pondrás a cargo del santuario del pacto, de todos sus utensilios y de todo lo relacionado con él. Los levitas transportarán el santuario y todos sus utensilios. Además, serán los ministros del santuario y acamparán a su alrededor. You must not count the tribe of Levi or include them in the census of the other Israelites. Instead, appoint the Levites to be in charge of the tabernacle of the covenant law, over all its furnishings and everything belonging to it. They are to carry the tabernacle and all its furnishings. They are to take care of it and encamp around it. Y así que cuando hace referencia a Leví, está hablando de la tribu, está hablando de los sacerdotes y en especial del primer sacerdote que viene siendo Aarón. When it mentions the name of Levi, it's mentioning this tribe, it's mentioning the priests, and it's especially mentioning the first priest, which was Levi. Pero regresando al texto, vemos el propósito de la disciplina o consecuencias. And then we read the purpose of that discipline and its consequences. Es para que se arrepientan y el Señor continúe con su pacto. It is so that we may come to repentance and the Lord will keep his covenant. Si no lo has aprendido, siempre ese es el propósito del Señor, de poder restaurarnos. This has always been God's purpose, to restore us. Él quiere lo mejor para nosotros. He has the very best plans for us. Y cuando nosotros nos desviamos, nos descarrilamos, el Señor, como nuestro buen pastor, después de hablarnos, nos da con su vara y su callado. Do you know, and after we go astray, the good Lord comes to our side and with his discipline, with his rod, he disciplines us. Y si no reaccionamos, pues entonces nos quiebra una patita. And if we don't accept it or turn, he may break our leg. Para tenernos junto a Él y que nosotros podamos depender de Él, confiar en Él And completamente. just like a good shepherd that does this to a stray sheep, he can carry us and have us closer to him so that we may heal and come closer to him. Y para que de esta manera podamos ser restaurados. And in this way so that we may be restored. El plan de Dios para ti es increíble. God's plan for you is incredible. Siempre, siempre, siempre busca lo mejor para ti. God always looks for the best for you. Lo dice de esta manera Jesús allá en Juan 10:10. Jesus puts it this way in John 10:10. El ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Pero ¿para qué vino Jesús? Dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan ¿en qué? En abundancia. The thief comes to steal and kill and destroy. I have come that they may have life and have it to the full. Y Pablo también nos dice del maravilloso plan que Dios tiene para nosotros. Paul also speaks to us about God's wonderful plan for us. Ahora mira cómo lo expresa en 1 Corintios 2:9. Look at how Paul puts it in 1 Corinthians 2:9. Sin embargo, como está escrito, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para quién, para quienes lo aman. However, as it is written, what no eye has seen, what no ear has heard, and what no human mind has conceived, the things God has prepared for those who love him. Y regresando al texto, Malaquías mismo nos dice cuál es este pacto que Dios quiere cumplir con sus hijos en el siguiente versículo. Coming back to the 5. text, in verse 5, God tells us what this covenant is about. Dice, mi pacto con él era de vida y paz, y se las di. Era también de temor, y él me temió, y mostró ante mí profunda reverencia. Referring to Levi, he says, my covenant was with him, a covenant of life and peace, and I gave them to him. This called for reverence, and he revered me and stood in awe of my name. En este versículo miramos el pacto de Dios para con Leví. Here we see God's covenant with Levi, Y este pacto es uno de vida y paz. and it is one covenant of life and peace. Y así que son dos promesas. Here are two promises, Dos promesas que constituyen el pacto. two things that constitute this covenant. La primera es vida. First is life.
Y esa vida es por la que Jesús vino, para darnos a nosotros vida en abundancia, That is the life for which Jesus came, to give us life in abundance, para darnos vida eterna. to give us eternal life. Jesús también dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesus also said, I am the way and the truth and the life. Y todos ustedes que han nacido de nuevo pueden testificar que la vida que antes vivías en verdad no era vida. And you know, those of you who have been born again can testify that that life that you lived really wasn't life. Pensábamos que estábamos viviendo, pero en verdad no era vida. We thought we were alive, but it really wasn't much of a life. Creo que todos podemos testificar y decir que el mejor día sin Jesús es aún peor que el día más difícil en Jesús. We can surely say that the best day without Jesus cannot be compared, is no better than the worst day with Jesus. Lo vuelvo a repetir, el mejor día sin Jesús es aún peor que el día más difícil en Jesús. The best day without Jesus is even worse than the worst day with Jesus. La siguiente promesa que vemos es paz. The next promise of the covenant is peace. Una pregunta, estudiantes de la Biblia. Here's a question for you, Bible students. ¿Quién es el príncipe de la paz? Who is the Prince of Peace? Jesús. Jesus. Él es nuestro príncipe de paz. He is our Prince of Peace. Él nos da la paz que sobrepasa todo entendimiento. He gives us the peace that surpasses all understanding. No importa lo que estemos pasando, las pruebas, tribulaciones, problemas, dificultades. No matter what trouble, what problems, what circumstances we may be going through, Lo que el Señor te quiere recordar en esta tarde es de que Él es tu fuente de paz. the Lord wants to remind you that He is your source of peace. Y sabes, hay otra paz más que el Señor primero nos da. And you know, there's another peace that the Lord gives us first of all, Y es paz con Dios. and that is to have peace with God. Pablo lo describe de esta manera en Efesios 2, versículos 12 a la primera parte del 14. Apostle Paul describes it this way in Ephesians 2:12-14. Se recuerden que en ese entonces ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, a ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo, porque Cristo es nuestra paz. Remember that at that time you were separate from Christ, excluded from citizenship in Israel, and foreigners to the covenants of the promise, without hope and without God in the world. But now, in Christ Jesus, you who were once far away have been brought near by the blood of Christ, for He Himself is our peace. Ahora, ¿no es algo hermoso el pacto que el Señor ha hecho con nosotros en lo que es nuestra salvación? Isn't it beautiful to see this covenant that in regards to our salvation? Porque este pacto es independiente de nosotros. It is completely independent of us. El Señor, por su gracia, ha hecho paz entre nosotros y Dios. The Lord, by His grace, has brought us peace with Him. Pero en cuanto a la vida y paz que podemos experimentar diariamente, allí sí depende de nosotros. Now, as far as the daily life and the daily peace we may experience, that does depend upon us. Depende de nosotros porque si nosotros nos alejamos del Señor, si nosotros estamos viviendo en pecado, de ninguna manera podemos esperar que el Señor llene nuestros corazones de paz y vida. This daily life and peace does depend upon us, because if we draw away from the Lord and we live in sin, we cannot expect God to fill us with His life and His peace. Entonces nosotros, nuestra parte es el vivir una vida de verdaderos adoradores. And so our part is to live a life of a true worshiper. Vamos a leer otra vez el versículo 5. Verse 5, let's take a look again. En la primera parte dice ahí, mi pacto con él era de vida y paz y se las di. My covenant was with Him, a covenant of life and peace, and I gave them to Him. Leemos aquí que el Señor cumplió la parte de su pacto, se la dio. The Lord kept His side of the bargain. He gave him the life and peace. ¿Y por qué cumplió el Señor con esta parte? Porque Leví cumplió con la parte que le correspondía a él. The Lord kept his part of the bargain because Levi kept his. Y esta parte, hermanos, es lo que describe un verdadero adorador. And this part, the Levi part, is what describes a true worshiper. Esta parte, hermanos, es la parte que a ti y a mí nos corresponde. That's our part of the bargain.
Y así que para los que están tomando apuntes, estaremos mirando 7 características de un verdadero adorador. And so for those who are taking notes, we're going to be taking a look at 7 characteristics of a true worshiper. Vamos a mirar lo que la palabra de Dios nos dice acerca de esto. Let's take a look at what God's word says about this. Y esto es importante porque a veces nosotros podemos entrar a un lugar de comodidad y creer que estamos bien. This is important because sometimes, so often, we get ourselves into a comfortable space where we think everything's okay. Pero como dice Santiago, empezamos a leer la palabra y es como si nos miramos en un espejo y nos damos cuenta, ¿sabes qué? No ando tan peinado como creía. You know, it's just like in the book of James, when we start to read the word and we look at ourselves in the mirror and say, geez, I'm not looking as good as I used to, or my hair is not as nice as it used to be. Entonces, si puedes apuntar, apunta esas 7 características para que así puedas examinarte y ver si estás siendo ese verdadero adorador. If you are able, please take down these 7 characteristics and see where you are if you're a true worshiper. En la segunda parte del versículo 5 leemos 2 características. Second half of verse 5, we'll read 2 characteristics. La primera es temor. First is the fear. Temer a Dios. It is to fear or to be in reverence of God. Ahora, el temer a Dios no es el tenerle miedo a Dios. This reverence of fear of the Lord is not to be afraid of him. Más bien es el de estar conscientes de quién es Él. Instead, it's to be conscious of who he is. De su grandeza, de su poder, su autoridad. To be aware of his greatness, of his power, of his might. Si tenemos estas cosas en mente, les aseguro que vamos a temer al Señor. If we keep these things in mind, I assure you that we will have this fear of God. El verdadero adorador está consciente de que Él es el alfa y el omega. The true worshiper is aware that God is the Alpha and the Omega. Está consciente que es el Señor todopoderoso. That he is the Lord Almighty, Que es el creador de los cielos y de la tierra. creator of the heavens and the earth. Rey de reyes y Señor de The señores. King of kings, the Lord of lords. El único Dios vivo. The only living God. Si estás consciente de esto, vas a temer al Señor. So if you're aware of this, you will be a worshiper. Pero si se te olvida y Él se convierte en un diosito, But if you forget about this stuff and he's just this little God, no vas a temerle. you're not going to have this fear. Si es solamente una idea, un concepto, no le vas a temer. If he's simply an idea or a concept, you're not going to have this fear or this reverence. Entonces, una de las características de un verdadero adorador es el temer al Señor. So one of these, the first characteristic is to have the fear of the Lord, this reverence, acknowledging who he is. La siguiente característica es reverencia. The second characteristic is reverence. Y esto es el actuar o poner por acción el temor que le tenemos al Señor. And this is to put into action this fear of the Lord. El darle su lugar al Señor, respetarlo. It is to give the Lord his place, to respect him. El verdadero adorador va a demostrar el temor del Señor por medio de su reverencia. The true worshiper will demonstrate this fear by his reverence. Y así que estas dos van de la mano. These two go hand in hand. No puedes tener una sin la otra. Cannot have one without the other. He conocido a personas que dicen que respetan a Dios. I've heard of people that say that they respect God. Yo respeto todas las religiones. Oh, I respect all religions. Tú tienes tu Dios, está bien, yo lo respeto. You've got your God, okay, fine, I respect that. Pero no puedes respetarlo si no le temes. But you cannot respect this God unless you fear him. Y si no conoce a Dios, ¿cómo le va a temer? If you don't know God, how can you have this fear of him? Entonces van de la mano el temor y la reverencia. And so this reverence or respect goes hand in hand with the fear of the Lord. Ahora a continuación vamos a ver más características y en el versículo 6, si me acompañas. And moving forward in verse 6, we see further characteristics. Dice, en su boca había instrucción fidedigna, en sus labios no se encontraba perversidad, en paz y rectitud caminó conmigo y apartó del pecado a muchos. True instruction was in his mouth, and nothing false was found on his lips. He walked with me in peace and uprightness and turned many from sin. Aquí están 4 más características. Here we see 4 other characteristics. Número 3, instrucción fidedigna. Number 3 is true instruction. Y eso es instrucción digna de confianza. This is the type of instruction that is worthy of faith or trust. Instrucción veraz. This is true instruction. ¿Recuerdan lo que dijo Jesús? Él dijo, mi palabra es
verdad. You know what Jesus said? My word is truth. Así que es compartir, instruir en la palabra del Señor. It is to share instructing the word of God. Recordemos que esta era parte del ministerio de la responsabilidad del sacerdote, Remember that this was part of the responsibility of the priests, de instruir al pueblo de Dios. to instruct the people of God. Si los sacerdotes hubieran hecho eso en el tiempo de Malaquías, entonces la mayoría del pueblo hubiera traído al Señor sacrificios aceptables. Had these priests taken the step of responsibility seriously, the people of God would have brought the right sacrifices to him. Anteriormente estamos mirando nuestra responsabilidad con nuestros hijos de ser un ejemplo bueno, un ejemplo de un verdadero adorador. A little bit earlier, we talked about our responsibility as parents of being a good example, of being true worshipers. Y aquí nos vuelve a recalcar que con nuestros hijos y con toda persona que podamos, necesitamos hablarles la verdad. And here we are repeated the instruction that whatever people we come across, what we need to speak the truth to them. Necesitamos hablarles palabras de verdad. Those words of truth. Porque recuerda que también nosotros somos parte del sacerdocio. Remember that we are also part of this royal priesthood. Y un verdadero adorador va a hablar palabras de verdad. And a true worshiper will speak words of truth. No siempre es suficiente nuestras acciones, It's not always simply our actions, sino que necesitamos hablar la palabra de verdad. but we must also speak the words of truth. Esto me recuerda de un relato de dos hombres que trabajaban juntos. Reminds me of a little story of two men that work together. Uno era un cristiano y el otro era un incrédulo. We have a believer and a non-believer. Y el incrédulo observaba al creyente y observaba su conducta, cómo era puntual, cómo parecía que siempre estaba contento, como si no tuviera ningún problema. The non-believer observed this Christian and he arrived early, worked hard, and he often acted as there were no problems. Y el incrédulo tenía un primo que ya tenía años, que era cristiano, que trataba de ministrarle y llevarlo a los pies del Señor. And that non-believer had a cousin who was a Christian who for years had been trying to reach him for the Lord. Y por fin le dice el incrédulo, ¿sabes qué? Yo no necesito a Cristo. And yo no necesito. I don't need him. And so this non-believer says, I don't need Jesus. Hay un hombre en mi trabajo que no tiene ningún problema, no tiene ninguna adicción, siempre anda muy contento y no es un cristiano. There is a man in my work who has no addictions, no problems. He's always on time, and he's not even a Christian. Nunca me ha hablado de Jesús. He's never told me about Jesus. Es un hombre normal que le está haciendo bien. He's a normal guy who's doing things right. Y así que yo estoy bien así como estoy, déjame en paz. And so then I'm fine the way I am, and so leave me alone. Y así que este hombre se propuso a empezar a hacer cambios en su vida. So this man urged or put it in his heart to make changes in his life. Y pensó, así como lo está haciendo mi compañero de trabajo, pues yo también lo puedo hacer. If my work partner is making these changes, living like this, I can do it too. Y sí empezó a hacer cambios en su vida. So yeah, he began to make some changes in his life. Y hubo un gran terremoto And a big earthquake hit. y los dos murieron. They both died. El cristiano para el cielo, Christian went to heaven. el incrédulo para el infierno. The unbeliever went to hell. Y el incrédulo le grita, le dice, hey, ¿qué pasa? The unbeliever says, hey, what's up? ¿Por qué yo no voy para How arriba? come I'm not going up? Y le contesta el cristiano, es que yo soy un cristiano. Christian says, well, it's because I'm a Christian. Entonces el incrédulo le dice, ¿por qué nunca me hablaste la palabra de la verdad? And the unbeliever says to him, how come you never spoke to me the word of truth? Nuestras acciones no siempre son suficientes. Our actions are not always enough. Necesitamos hablar palabras de confianza, We've got palabras to de share verdad. those words of faith, those words of trust, those words of truth. El verdadero adorador va a compartir la verdad. The true worshiper will share the word of truth. Después tenemos la cuarta característica, The fourth characteristic comes up. paz y rectitud. Peace and uprightness. Leví podía caminar en paz con el Señor porque no tenía algún pecado escondido. Levi could walk in peace with God because he had no hidden sin. Leví no tenía nada que esconder. He had nothing to hide. Y esa es la paz que él disfrutaba. And that is the peace that he enjoyed with God. Se ha dicho que la mejor almohada para dormir es una conciencia limpia. It has been said that the best pillow to sleep on is a clean conscience. Hermanos, de este lado de la eternidad no vamos a llegar a ser perfectos. Brothers and sisters, on this side of eternity, we will never be perfect.
Pero podemos tener paz cuando no ocultamos nada del Señor. But we can have his peace when we do not hide anything. Si exponemos todo delante de Él, nos arrepentimos y luchamos para no caer, luchamos para no pecar, podemos tener paz. If we put everything before him, lay it all out on the table, and we don't hide anything, we will have that peace. We don't need to hide anything from him. Si luchamos para practicar la justicia, If we fight to keep upright, la rectitud, and if we justice, hermanos, va a ser una Righteousness. lucha diariamente. it's going to be a daily battle. El día que no luchamos es el día que nos hemos dado por vencidos. The day that we don't fight is the day that we've given up, Porque la carne diariamente se quiere rebelar. because the flesh is always ready for rebellion. La carne siempre te está pidiendo, aliméntame, dame de comer, quiero que me The des. flesh is always demanding, feed me, give me what I want. Y tenemos que luchar. We've got to fight. Ahora, si no luchas es porque ya te rendiste. Now, if you are not fighting, you've given up. Y dices, bueno, pues ganaste carne. Well then, I guess you win, flesh. Pero tenemos que luchar, es una vida de lucha constante. We've got to fight it, and it is a constant battle. Pero mientras más luchamos, más recordamos y somos fortalecidos de que con Dios todo es posible. But you know, the more we fight, the more we're reminded, the more we're living a life of conviction that the Lord is powerful. Si vamos a ser verdaderos adoradores, necesitamos ser transparentes y esforzados. If we're going to be true worshipers, we must be transparent and we must be courageous. Transparentes en la paz en que exponemos todo al Señor. Transparent, and we live in peace and that we expose everything to Him. Esforzados en que luchamos para practicar la justicia, la rectitud. And courageous in that we live a life of righteousness, of being upright. Y eso solo lo lograremos si estamos caminando con el Señor. We can only do that if we're walking with the Lord. Y eso nos lleva a la quinta característica. This takes us to the fifth characteristic, Caminar con el Señor. and that is to walk with God. Leví caminó con Dios. Levi walked with God. No sé si alguna vez te has puesto a pensar lo que implica o todo lo que encierra el caminar con Dios. Have you ever thought about what the implications are of walking with God? O simplemente el de caminar. Simply walking, Caminar con alguien. walking along with someone. El caminar con el Señor implica, primeramente, que estás en el camino del Señor. Okay, walking along, number one, implies that you're in his road or in his path. Número dos, implica de que estás siguiendo al Señor. Number two, it implies that you're following the Lord. Y número tres, implica de que tienes una relación con el Señor. And number three, it implies that you have a relationship with the Lord. Leví caminó con Dios. Levi walked with God. Muchas veces nuestra vida como cristianos se describe como si estuviéramos caminando. You know, often a Christian life is described as a walk. En la Biblia leemos de otros dos hombres que caminaron con Dios. We read in the Bible of two men that walked with the Lord. ¿Sí saben quién son? Remember those two? Creo que uno se llama Enoc y el otro Noé. I think one of them was called Enoch and the other one was called Noah. Y los dos tenían el favor del Señor sobre ellos. Both of these men had God's favor upon their life. Y así nosotros también tenemos la gracia de Dios sobre What's nosotros. great is that also God's given us His grace. He's poured out His grace upon us. Y así como tenemos la gracia del Señor, podemos caminar con el Señor. And just as we have His grace, we can walk with Him. Y el caminar con el Señor nos recuerda que es un proceso continuo. You know, walking with God also reminds us that it's a continual process. Y nos recuerda que requiere movimiento hacia And adelante. it requires a forward moving. Yo no he conocido a nadie que se la pasa caminando de reversa. I have not met too many people that are all day walking backwards. Entonces el caminar con Dios es el estar avanzando hacia adelante. And so walking with God implies walking or moving forward. Y saben, lo maravilloso de esto es de que nosotros podemos caminar con el Señor en nuestras actividades diarias. You know what's great about this is that we can walk with the Lord in our daily activities. En tu trabajo puedes caminar con el Señor. In your job, you can walk with the Lord. En tu hogar puedes caminar con el Señor. At your home, you can walk with the Lord. En la escuela puedes caminar con el Señor. At your school, you can walk with the Lord. En Waldos puedes caminar con el Señor. At good old Waldo's, yeah. Donde quiera que vayas y estés, puedes caminar con el Señor. Anywhere you go, wherever you are, you can walk with the Lord. Solo pregúntate esas tres preguntas. Just ask yourself these three questions. ¿Estoy teniendo una relación con el Señor? Do I have a relationship with the Lord? ¿Voy en la senda del Señor? Am I in His path, in His way? ¿Y estoy siguiendo al Señor? Am I following Him? Y si tus respuestas son sí, entonces estás caminando
con el Señor. If you've said yes to these, you answered yes, then you are walking with the Lord. Y esto es lo que hace un verdadero adorador. This is also what makes a true worshiper. Y un verdadero adorador no solo busca su bienestar, And a true worshiper does not seek his well-being only, pero también busca el bienestar de otros. but the well-being of others. Y esta era parte de la responsabilidad de los sacerdotes, como también es parte de nuestra responsabilidad. Now, this was part of the priest's responsibility, just as it is ours. Es procurar el bienestar espiritual de los demás. It is to make sure of the well-being, of the spiritual well-being of others. Y esto lo miramos ahí en la última parte del versículo 6. We see this in the last part of verse 6. Y apartó del pecado a muchos. And he says, and he turned many from sin. La sexta característica de un verdadero adorador es que aparta del pecado. The sixth characteristic of a true worshiper is that he turns others from sin. Leví no buscaba sus propios intereses. Levi did not just seek his own interests. Él buscaba el bien de los demás. He sought the best interest of others. Y porque él se interesó en ellos, fueron muchos a los que apartó del pecado. And because he was interested in them, he turned many from sin. Esta responsabilidad que también tenemos nosotros la describe de esta manera Pablo en Gálatas 6:1. This responsibility, Paul also describes it for us in Galatians chapter 6, verse 1. Dice, hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con una actitud humilde, pero cuídese cada uno porque también puede ser tentado. It says, brothers and sisters, if someone is caught in a sin, you who live by the Spirit should restore that person gently. But watch yourselves, or you may also be tempted. Ustedes que son verdaderos adoradores, si un hermano es sorprendido en pecado, restáuralo con actitud humilde. You who are true worshipers, if you see a brother that's been caught in a sin, restore him by faith gently. Y Santiago lo dice de esta manera en Santiago 5:20. James puts it this way in James 5:20. Recuerden que quien hace volver a un pecador de su extravio, lo salvará de la muerte y cubrirá muchísimos pecados. Remember this, whoever turns a sinner from the error of their way will save them from death and cover over a multitude of sins. Y no olvidamos, hermanos, que este siempre es el propósito, Let's not forget that this is always the purpose. porque a veces somos muy prontos para corregir o señalarle a alguien su pecado. This is the true intention, because often we are quick to point out someone else's sin. Bro, arrepiéntete, andas mal. Come on, bro, you're not doing too well. Repent. Y como que ya lo agarramos de carrilla, y a cada vez que lo vemos, andas mal, arrepiéntete, And we're arrepiéntete. bugging him. We're all over that, and we're saying, hey, come on, you got to turn from this. Repent. Es muy fácil criticar y señalar pecado en otras personas. Easy to point out the sin, to criticize the sin of others. Pero cada vez que lo hacemos debemos de darles la solución y ofrecernos a ayudarles. But each time we do that, we must do two things. Offer the solution and offer our own help for them. Deberíamos de hacerlo como regla. We ought to do it as a rule. Si voy a ir y señalar un pecado de un hermano, lo voy a corregir, tengo que ir y darle la solución y ofrecerme para ayudarle. If I am about to point out someone else's sin and suggest repentance on their part, I am going to point out a solution and offer my own life, my own help to them. ¿De qué sirve que lo deje nomás diciendo, pues estás mal y si no te arrepientes, pues van a haber graves consecuencias? What good is it to simply point out the sin and point out the consequences of the sin? Sino hay que darle la solución y ofrecernos. Si en verdad nos interesa, vamos a ofrecernos. ¿Sabes qué? Estoy dispuesto, ayunamos 2, 3 días. Ah, espérate, ayuno. Espérate. We've got to be willing to point out the solution as well as offer our own help. Hey, you know what? Let's fast for 2 or 3 days. Whoa, okay. Pero esa es la actitud que debemos de tener. But that is the attitude that we must have. Eso es lo que es un verdadero adorador. That is a mark of a true worshiper. Un verdadero adorador se interesa por el bien espiritual de otros. A true worshiper is interested and concerned about the spiritual well-being of others. Ahora, la última característica no es tanto una característica como una descripción de la persona, The final characteristic is not so much a characteristic, but you could say is a description of a person. Para que mejor me entiendan, vamos al versículo 7. So that you can better understand me, let's read together verse 7. Los labios de un sacerdote atesoran sabiduría, y de su boca los hombres buscan instrucción, porque es mensajero del Señor Todopoderoso. From the lips of a priest,
ought to preserve knowledge. For the lips of a priest ought to preserve knowledge, and from his mouth men should seek instruction, because he is the messenger of the Lord Almighty. Aquí miramos una descripción más sencilla de lo que es nuestro rol como sacerdocio. Here we see a simple description of what is our role as part of the royal priesthood. Y dice que somos mensajeros de Dios. It says that we are messengers of the Lord Almighty. Y eso es número 7, mensajero del Señor. That's number 7. The description is to be a messenger of God. El mensajero del Señor es el representante del Señor. The messenger of the Lord is a representative. Él comunica la palabra del Señor. He communicates the word of the Lord. Y a la vez que comunica con palabras el mensaje. And at the same time that the word, he gives a word, he gives a message. Pero también sus acciones tienen que estar de acuerdo con sus palabras But his actions have to line up with his words y con su función como el mensajero del Señor Todopoderoso. as is part of his function of being a messenger of the Lord Almighty. Para nosotros el Nuevo Testamento nos da esa descripción de esta manera en 2 Corintios 5, la segunda parte del 19 y la primera parte del 20. In the New Testament, in 2 Corinthians 5:19, the latter half of 5:19, and the first part of verse 20, it says, Encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación, así que somos embajadores de Cristo. and he has committed us the message of reconciliation. We are therefore Christ's ambassadors. Wow. Wow. Es diferente en inglés. It's different in English. Whoa. There you go. Qué gran privilegio y responsabilidad. What a great privilege and responsibility. Un verdadero adorador va a representar al Señor Todopoderoso con la gente a su alrededor. A true representative is going to speak and represent Christ to all the people that surround him. Piensa en ello en este momento con tus amistades que no conocen del Señor. Think about it right now, those people that don't know, those acquaintances that don't know the Lord. ¿De qué manera estás representando al Señor? How is it that you are representing the Lord to them? Tal vez pienses, pues ni siquiera saben que soy cristiano. Perhaps you may think they don't even know I'm a Christian. Nomás saben que estoy cambiando mi vida. They just know that I'm changing my life. Creen que estoy yendo a AA. They think I'm going to AA meetings. Debemos de estar representando al Señor. We ought to be representing the Lord. Somos embajadores de Él. We are his ambassadors. Y sí es un gran privilegio y a la vez es una gran responsabilidad. Yeah, it's a great privilege, and at the same time, it's a great responsibility. Y así como nosotros representamos a Dios con los demás, representamos a los demás con Dios. And just like as we represent the Lord to others, we will also bring up others to God. Y de la manera práctica que podemos hacer eso es por medio de nuestras acciones y comunicación. And ways that we could do this is through our actions and our communication. Ahora es el tiempo de examinarnos y preguntarnos, Now is the time for us to ask ourselves, examine ourselves. ¿cómo es que las personas con las que tengo contacto me perciben? How do those with whom I have contact, those that know me, how do they perceive me? ¿Me ven como un representante del Señor? Do they see me as a representative of the Lord? ¿Acuerdan mis acciones, actitud y palabras como embajador del Señor? Do my attitude, actions, and words, do they line up with the message? ¿Qué tal el Señor? ¿Qué es lo que Él ve en mí? What does the Lord see in me? Cuando el Señor te mira, ¿crees tú que Él dice, ese es mi embajador? When the Lord looks at you, do you think his thoughts are, that's my ambassador? ¿Es quien intercede por el pueblo? Do you intercede? Do you stand before God in prayer? ¿Ve en nosotros un verdadero adorador? Does he see in us a true worshiper? No tienes que contestar en voz alta, You don't have to answer out loud. pero sí en tu corazón. But yeah, in your heart, yeah. Y es una pregunta importante. And it's an important question. No dejes que te pase y pienses que es para el vecino. Don't let it pass you by and think it's for your neighbor. Es para cada uno de It's nosotros. for each one of us. Y sé que para unos les da mucho gozo For some, this brings great joy porque dices, amén, en eso es lo que me he estado esforzando, en eso he estado luchando. because you're saying, amen, I've been working towards, I've been putting a lot of effort, conscious effort toward this. Para otros ya se están enojando Others are getting upset. y otros ni siquiera saben de lo que estoy hablando. Others have no clue what I'm talking about. Pero es un tiempo para reflexionar y pensar. But for others, this is a time to reflect, to think. ¿Tengo yo esas características de un verdadero adorador? Do I have these characteristics of a true worshiper?
porque esa es la evidencia de que soy un verdadero adorador. Because that's evidence that I am a true worshiper. Y si no, mira las consecuencias, versículos 8 y 9. Now, if not, let's look at some of these consequences in verses 8 and 9. Dice, pero ustedes se han desviado del camino y mediante su instrucción han hecho tropezar a muchos. Ustedes han arruinado el pacto con Leví, dice el Señor Todopoderoso. Por mi parte, yo he hecho que ustedes sean despreciables y viles ante todo el pueblo, porque no han guardado mis caminos, sino que han mostrado parcialidad en cuestiones de la ley. But you have turned from the way, and by your teaching have caused many to stumble. You have violated the covenant with Levi, says the Lord Almighty. So I have caused you to be despised and humiliated before all the people, because you have not followed my ways, but have shown partiality in matters of the law. Estas son las consecuencias para Israel, para los sacerdotes que aparentemente adoraban al Señor. These were consequences to those priests who appeared to be serving the Lord. Aparentemente los sacerdotes estaban cumpliendo con sus responsabilidades, They gave the appearance of fulfilling their responsibilities con su ministerio. with their ministry. La buena noticia para nosotros en esta tarde es que el Señor nos ha dado una lista con la que podemos usar para medirnos y darnos cuenta dónde estamos. The Lord tonight has given us a list by which we can measure ourselves to see where we're at. Podemos compararnos con esta lista We can compare ourselves to this list. y ver en qué necesitamos trabajar, And which areas do we need to work on? en qué podemos seguir creciendo Where do we need to grow? para no experimentar esas So consecuencias. that we may not go through these consequences. 7 características de un verdadero adorador. 7 characteristics of a true worshiper. Se las voy a repasar. I'm going to repeat them. Temor. Fear. Teme al Señor, Fear the Lord. reconociendo quién es Él. Recognize, acknowledge who he is. Reverencia. Reverence. Te muestra con acción su temor. It demonstrates by its actions the fear of the Lord. Instrucción fidedigna. Faithful instruction. Habla la palabra de verdad. Speaks the word of truth. Paz y rectitud. Peace and uprightness. Ser transparente y esforzado. Being transparent and courageous. Número 5, camina con el Señor. Number 5, walks with the Lord. Y es un proceso continuo hacia adelante con el Señor. It's a continual process of moving forward with the Lord. Número 6, aparta del pecado. Number 6, it draws people away or turns others from sin. Y eso es busca el bienestar espiritual de los demás. And it seeks the spiritual well-being of others. Número 7, mensajero del Señor. Number 7, he is a messenger. He or she is a messenger of the Lord. Representante, embajador. Represents or is an ambassador. Dios está buscando verdaderos adoradores The Lord is seeking true worshipers. que lo adoren en espíritu y verdad. People that will worship him in spirit and in truth. Si hubiera en abundancia adoradores verdaderos, el Señor no estuviera buscando. If there were an abundance of true worshipers, the Lord wouldn't have to be seeking too much. Pero no lo hay. But there is a lack. Mi oración es que cuando el Señor vea aquí esta iglesia, Él vea un cuarto lleno de verdaderos adoradores. And my prayer for God, for our church, is that when the Lord looks in this room, he will see a room full of true worshipers. Dios está buscando a alguien que se interponga entre Él y el pueblo. God is seeking someone who will stand in the gap between himself and the people. Mirando alrededor aquí veo que hay de esos verdaderos adoradores que Dios está buscando. As I look around here, I do see many true worshipers, those who stand in the gap. Y también sé que hay algunos que se han desviado de ser un verdadero adorador. And there are others who may have drawn away from being a true worshiper. Pues hoy el Señor te da la oportunidad de ponerte a cuentas con Él. Do you know what? God today gives us the chance to get ourselves right with him. Y para que seas